Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Comenzamos la semana laboral lunes 7 del mes de diciembre. Le están quedando entonces 24 días al mes y al año. Bienvenidos a compartir con nosotros nuestro compromiso de este día. Siempre dando las gracias al Todopoderoso por permitir que uno vea un día más en relativa salud. Relativa. Bien, como siempre recordamos que Geopolítica salimos por todas las plataformas de EN Televisión, incluyendo entelevisión.com para los que están fuera del país. El audio en Samantha Radio Online que se repite a las 4 de la tarde y también en la Nación Dominicana.tv y en nuestras redes sociales. Como dijimos, hoy es lunes 7 y estamos en un ambiente bastante cargado políticamente en la República Dominicana. Políticamente no, realmente es judicialmente, pero bien, hay una vinculación directa. En el día de hoy vamos a conversar con el amigo Rubén Díaz, que es psicólogo clínico. Vamos a tener una conversación sobre aspectos que han perturbado en los últimos días, las últimas semanas, que han perturbado a la sociedad, pero también han generado material para que los profesionales como Rubén Díaz, los psiquiatras, puedan abordar esos temas desde una perspectiva profesional sin ninguna vinculación con situaciones anímicas o situaciones emocionales. Así que hablaremos en un rato con Rubén Díaz, psicólogo clínico importante de nuestro país. Vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo para este día. ¿Qué nos dice meteorología para este comienzo de semana laboral en la República Dominicana? El inicio de la semana tenemos un anticiclón que mantendrá su incidencia limitando las precipitaciones a valores poco cuantitativos en la mayoría de las provincias. Tendremos, sin embargo, una vaguada al sur que provocará algunos chubascos dispersos en el litoral costero del Caribe y este del país, además del viento cálido del sureste que contribuirán con un ligero aumento de las temperaturas durante el día. Finalizar la tarde se presentarán algunos nublados con chubascos dispersos asociados a la vaguada en el noroeste, la cordillera central, el nordeste y el sureste. Se pronostica que las temperaturas desciendan en zonas de montaña en la noche y madrugada debido a la aproximación de un frente frío. Buen día, Leandro. ¿Cómo te amanece y cómo te comienza tu semana aquí en esta? Buenos días, buenos días, buenos días Nelson, buenos días a todos los amigos televidentes de Geopolítica. En este lunes ya contamos a 7 de diciembre del 2020, trasnochado pero firme en este día para compartir informaciones interesantes, porque de verdad lo que vive la República Dominicana y el mundo con altas y bajas, con buenas noticias y con malas noticias, cuando ya la vacuna comienza a tomar un curso importante, parte del mundo, elecciones en Venezuela y otros países.
En la República Dominicana estamos inmersos en un proceso sin precedentes, nunca antes visto en este país. Pero bueno, tenemos que seguir. Bueno, claro. No, tenemos que seguir, no. Debemos seguir. Claro. Ayer en Venezuela se celebraron elecciones legislativas, como decía Leandro, y bueno, se dividieron ahí. El chavismo ganó con un 67%, la oposición el resto del 33%, dividido entre diferentes bloques opositores. Y entonces hay un dato que, bueno, no, creo que no, ese dato creo que lo manejaron porque el presidente encargado no fue candidato, ¿verdad que no? No, Entonces, si no fue candidato y no es diputado, ¿cómo va a ser presidente encargado? no puede ser de la Asamblea. Ahora, no sabe si él no sabe la dubitativa, o sea, si es presidente interino o si es presidente de la Asamblea. Ah, Él bueno, no es ahora por lo nada, menos, ahora no va a ser ninguna de las dos. no era, ni antes tampoco, bueno, Eh, antes era diputado, sí, 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 claro. antes era diputado. Pero eso va a ser una discusión. Llama la atención, oye, la verdad que hay gente que no se respeta. Bueno, en ese sector de la política, esa gente no se respeta. Es que ayer anoche, en los comentarios, una crítica de la señora, la vagabunda esa que fue presidenta de Bolivia, que Ñañez, fue Emilio la Ñañez. golpista, sí, Sí, diciendo que las elecciones en Venezuela habían sido una vergüenza y que no se tenían datos. Pero, señora, usted tiene un proceso abierto por genocidio, por matanzas importantes llevadas a cabo durante un golpe de Estado. Y usted se atreve a venir a poner un comentario criticando elecciones en Venezuela o en ninguna otra parte. Bueno, el canciller de Chile, que el grupo de Lima, pero el grupo de Lima ¿de qué? Si para comenzar con el grupo de Lima, en Lima no hay, mm, ahí no hay estabilidad, en Perú. sí, Pero además, en el propio Chile, ¿cuántos muertos produjeron los carabineros y la fuerza del orden durante las protestas de los estudiantes y después los trabajadores? Y finalmente que hubo que llegar a un referéndum para reformar la constitución de Augusto Pinochet, sí. una constitución totalmente criminal. Y este ciudadano viene a criticar un proceso. ¿Qué es lo único que ha hecho? ¿Qué ha ocurrido? El proceso, bueno, que una parte de la oposición, como hace 20 años, no participó. Claro. Y mira, Pero ahí yo creo que habían 1.500 observadores de toda parte del mundo. así es, esa es la batalla ahora. La batalla es por el reconocimiento de las elecciones. Se invitó con No la tiempo van, a todo el mundo. no la van a No, reconocer, no, claro. Entonces, y porque es una elaboración. hubo una gran participación de la población. Y Venezuela tiene el récord de 25 elecciones en 21 años de este proceso, digamos, la era de Chávez en Venezuela. Es decir, Realmente, ningún país del mundo se ha tantas sometido elecciones, no. tanto al escrutinio de la gente como en Venezuela. Entonces, por un lado Realmente, piden las elecciones y cuando llegan las elecciones, no podemos participar. Porque no van a quieren poder pasar participar. si la van a ganar. Es una cosa insólita. Eh, la participación no fue tan masiva y hay que entenderlo. Claro. La, la participación fue un 37% de la población. Hay que entender, hubo una pandemia, unas elecciones legislativas que no motivan tanto como las presidenciales, Y un sin boicot embargo, también. y un boicot y todo lo que hay ahí de por medio. Hombre, imagínense. Sin embargo, participa un 37%. Aquí, ¿cuánto participó en el 5 de julio? ¿Tú recuerdas? Sí. Menos ¿Cuánto fueron? 35%. Bueno, no, fue más, No, no, más fue más.
40 y pico. 40 y pico. Bueno, en la municipal de aquí, no, me refiero en Claro. la presidencial participó. En las municipales, ¿cuánto? ¿Cuál fue la participación? En la capital, por ejemplo, la participación en las municipales fue de un 34%. Sí. Ese fue el promedio en el país, 33-34%. Sí, entonces, es un promedio. En las elecciones Sí, legislativas lo que que no pasa es que motivan. eso es legítimo aquí o en cualquier otro país, pero en Venezuela no. Ah, no, 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 eso allí no. Allí eso es una manipulación, Sí. pero bien, toda Pero esa. en otros Ya, países sí. ya sabemos que ganaron unos legisladores, perdieron otros. En Estados Unidos todavía, aunque todo el mundo sabe que ganó Biden, pero Donald Trump sigue todavía en campaña y en reclamaciones y denuncias de las elecciones. Y entonces, por suerte, por suerte, el Departamento de Estado todavía no se ha pronunciado a decir que esas elecciones, porque no tienen moral. Aunque en el establecimiento norteamericano pedirle la moral es como tú pedirle a qué, cualquier cosa, pedirle a una piedra que te dé un vaso de jugo. Por lo menos en su política exterior, eso brilla por su ausencia. Y ya. Es porque ellos Pero han tenido el cuidado, le exigen a otro lo que ellos no cumplen. han tenido el cuidado ahora de no meterse a opinar con este lío que se ha armado. No sé si el bandido de tomo y lomo de Almagro habrá dicho algo de las elecciones de Venezuela. No, no, no dijo nada. No ha dicho. Imagínate. Es Pues por para lo él es menos un nos sí. quitamos por lo menos nos quitamos también ese de encima. Porque se Y perdió vamos ya la limpiando, moral. Ya lo que y diga vamos Almagro no limpiando, tiene. vamos limpiando el planeta de bandidos y canallas y perversos. Allá y aquí. Bueno, el planeta, dije. Porque de verdad que el domingo de ayer fue un domingo intenso para la República Dominicana. Cuando se conocía la medida de coerción a los imputados en el caso de la operación llamada Antipulpo, vimos un maratónico día en la que terminó con la posposición para el día de hoy de la medida de coerción, las 2 de la tarde. Sin embargo, durante ese transcurrir, pudimos ver a los imputados y al Ministerio Público imponer lo que entendía eran los alegatos que justificaban la prisión de los que estaban ahí, de todo ese entramado societario que le alegan a Alexis Medina. Y por otro lado, otras personas fueron ahí a defenderse y a justificar su relación no solamente con Alexis, sino con el comportamiento en las instituciones donde estaban. Y a pedir que se le permita, por lo menos, seguir en el proceso, pero en su respectiva lugares, no con la prisión preventiva. De verdad que eso fue agotador para mí que estaba en el interior y llegué, venía escuchando desde allá y seguí aquí hasta las 12 de la noche. Yo también estaba agotado como los que estaban ahí. Bueno, fue un proceso bastante intenso, como es entendible que ocurra en un proceso de esa naturaleza, que parece el comienzo de una serie de situaciones conflictivas que se van a ver diferentes personalidades del pasado gobierno. Muy intenso porque el Ministerio Público quiere hacer valer sus alegatos para fundamentar la acusación que pesa o que les formula a esos imputados, mientras mientras el juez, que es un imparcial ahí arriba, se le vio muy atareado tratando de componerle la plana tanto al Ministerio Público como a la defensa técnica de los imputados. Los abogados también muy intensos. Es un ambiente bastante de mucha tensión
por lo que está, por todo lo que está en juego ahí. Y los imputados, bueno, tratando de, tratando de defenderse, y algunos no, uno, por ejemplo. Fue muy emotivo el testimonio de Rafael Hermosén. Bueno, lo están imputando por cuestiones que ya él no era Contralor General de la República. Y le están imputando por cuestiones que él trató de evadir cuando era Contralor, como por ejemplo la certificación de los contratos de los 56 hospitales que, que él defendió y dijo, bueno, pero a mí me sometieron a una presión tan grande que hasta se detectó un cáncer, del Sí, cual ha logrado sobrevivir, gracias a Dios. Y, y cuando le dio largas a la resistencia, bueno, fue destituido del cargo así de es. Contralor General. Entonces, ¿por qué? Porque él está allí. Fernando Rosa, contra quien Jenny Berenice la cargó muy dura como santiaguero, pues son santiagueros. Nosotros no conocemos todos, somos de Santiago. En el caso de Fernando Rosa yo tengo una situación bien complicada. Porque yo trabajé 7 años con Fernando Rosa. Yo trabajé 7 años con Fernando Rosa. Y yo veía cómo se hacían las cosas allí. Bueno, lo que yo veía, ¿no? Lo que se veía, lo que se veía. Ah, lo que se veía. Y Nosotros lo que me tocaba, y tenemos lo que la me tocaba, coincidencia. Ah, lo que me tocaba a mí, por ejemplo, como director de comunicaciones, que tenía tenía alguna incidencia como parte de la primera línea de dirección de la institución en algunos de estos procesos, pero la parte mía era muy pasiva porque era la parte de divulgación, pero uno veía todo lo que se llevaba a cabo allí. Entonces, a mí me parece, y lo he dicho, que Fernando Rosa es una persona, en ese proceso es inocente. sí, Y lo dije el otro día en un tuit y unos babosos. Jenny Berenice, oye lo que diga, a mí, coño, ¿qué me puede hacer Jenny Berenice? ya. Mira, A mí nosotros no me puede hacer nada. tenemos una coincidencia. eh, Tuvimos la dicha, yo también trabajé 5 años en la gestión de Fernando Rosa al frente del FOMPED. Y yo tengo mis visiones sobre el FOMPED. No tengo lo mismo que tú sobre Fernando Rosa. Pienso algo diferente. Yo nunca tuve tratos personales con él. Simplemente eran de trabajo. Sin embargo, yo pienso que en este proceso, visto ayer en la audiencia de medida de coerción, el Ministerio Público ganó algo importante, y es que el señor Rafael Helmosén, quien fuese uno de los imputados, a partir de ayer dio un giro en el conocimiento de ese juicio, y es que se evidencia que será una pieza importante para el Ministerio Público en lo adelante. De hecho, el Ministerio Público pidió variación de la medida de coerción hacia él, es decir, de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Y él ahí hizo algunas revelaciones importantes que ayudarán a esclarecer, porque él era nada más y nada menos que el Contralor. Y él, ¿quién lo lleva ahí? Y además, ¿por qué lo quitan de eso? Sí, ese es el elemento más importante salido a relucir en ese proceso. Así es, ¿Sí? vamos. El asunto del equipamiento es el punto clave de todo esto. Es El el punto principio, clave porque ahora viene el tema de las de la posibles sobrevaluación de eso. sobrevaluaciones que pueden aparecer. Claro, eso tiene una Pero cadena que llegará a otros espacios, sin duda alguna, ¿eh? en el, Eso toma un giro en, interesantísimo. en el interim, lo que hay que,
Lo que hay que dilucidar ahora es la participación de cada uno. El Contralor dice, pero yo nunca en mi vida vi a Alexis Medina. Quienes llevaban trato con Alexis Medina eran fulano y fulana. Ay, sí. Ajá. Pero fulano y fulana no están ahí. O pueden venir a alegar que la responsabilidad de todo lo que ocurrió en la Contraloría General de la República recaía sobre el Contralor. Cuando él dice, pero yo no firmaba ni daba visto bueno a los procesos, ni tenía trato directo con los fiscalizadores, con los inspectores que están en todas las... Eso eran fulanos y fulanos. Que fulano decía, un tal, que se yo, un Dima, fulano decía, después me lo dijeron, que él proclamaba que él era el Contralor. Bueno, por todo el poder que Hermosén le dio. Claro. Y la señora, apellido Sánchez, alegaba una relación de familiaridad con Alexis Medina. Que lo era, que lo era. Será por el Sánchez, ¿verdad? Sí. Oh, y entonces que fue destituido, que fue zarandeado para que hiciera procesos y no terminó, y que en toda su gestión dio 10 dispensas, 10 a todas las instituciones, que son 800 instituciones, él le dio 10 dispensas. Y entonces está prisionero, mientras la prima y el contralor ex oficio, como se llamaba él, están tranquilos en su casa. Pero mira, Yo un quiero decir detalle, Nelson. que yo nunca he hablado con Pedro Hermosén, No sé. el colega. Mira, un Nunca he hablado con detalle. Rafael Hermosén. Pero lo que yo vi ahí es de una persona que tiene una integridad probada. Pero mira, un detalle interesante de eso que tú dices es lo siguiente, es cómo salen a reducir nuevos elementos, porque quien lo lleva a él ahí es una hermana de Danilo. ¿Tiene qué cosa? que Otra, trabajaron, que trabajaron muchos años juntos en en la el Banco Venezuela. Reserva. Es quien lo lleva y él lo admitió ayer ahí a ese puesto de Contralor. Y le ponen también a la prima de ellos como parte del filtro, ¿verdad que sí? Del Ajá. manejo para promover el pago de todas las cosas que tenía todo el negocio con el Estado. Es decir, ahí Claro. evidentemente hay un entramado No, no, mafioso que se dedicó a eso. ahí hay que meter más gente. Ahí hay que meter Es más gente decir, y sacar, por ejemplo, a Hermosén, que está enfermo, ahí van, casi lo matan. es que el Mosén llegó a una especie de acuerdo. Él se va a expresar y ya empezó. Él fue el que No, más no, habló ahí. que tire a todo el mundo al medio. Que no se ahogue solo. Y no hay duda, comenzó a mencionar a alguna persona, eso va a llegar lejos, eso va a llegar lejos, donde Bueno, tiene que llegar. y Jenny Berenice dice en un proceso, por ejemplo, aquí no está una persona que cobró 1.000 millones de pesos que nosotros lo tenemos y no lo vamos a mencionar porque todavía lo estamos. Investigando. Esa persona debe saber quién es. Una mentira que dijo el Ministerio Público en torno a Fernando Rosa, que le incautaron 21 mil millones, 21 mil dólares a una hija de ella, y que eso era parte del lavado. Bueno, se le demostró ahí que eso fue que el cheque de las prestaciones de Fernando Rosa como presidente del FOMPER lo cambió por dólares. El cheque de sus prestaciones. Eso tiene que tener cuidado. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto y venimos de inmediato a conversar con el psicólogo Rubén Díaz, que ya lo tenemos en pantalla hace un ratito. Venimos ahora. Seguimos en geopolítica de este día. Bueno, ya tenemos en pantalla al psicólogo clínico Rubén Díaz. Rubén Díaz, antes cuando yo estaba cuando teníamos Buenas tardes América, allá Buenas tardes, América. en Buen Telecom, Rubén hacía
tenía un día fijo para desarrollar sus temas profesionales y entrevistar y compartir con profesionales de su categoría. Después las ocupaciones lo sacaron de la producción, demasiado ocupado, tiene muchos clientes en el área psicológica y bueno, Yo mucho, paciente. mucho trabajo. Pues formalmente, buen día, Rubén, ¿cómo está? Muy buenos días, don Nelson, muy buenos días, gracias por la invitación. Usted sabe que le tenemos una alta estima. Es importante resaltar, yo sé que usted no lo dijo porque su personalidad no le caracteriza, le conozco como alguien con una gran humildad, pero es importante resaltar que mis inicios en la televisión fue con usted. Yo no sé qué va a Bueno, suceder a futuro, pero mis inicios en la televisión fue con usted y de bueno, verdad que voy a estar siempre agradecido por esa oportunidad que recibí allí. hizo buenos Y aportes. Estoy en un sí, programa, sí, entonces el y es programa cierto duró que llegué a 20, tener un 27 día, minutos. pero empecé con unos 10 minutos, luego 15 minutos, Sí, perdón. Cuéntame a Y ver. entonces ese tiempo se me fue ampliando, hicimos una buena química, se vio un ambiente de confianza, de que podíamos aportar a nuestra sociedad y se nos sí. otorgó ese día. No fue tanto por las ocupaciones que dejamos de estar, sino, bueno, sí, ocupaciones, pero básicamente para seguirnos preparando a nivel de estudios, pero sí también otras cosas que influyeron allí. Sí. Nosotros tenemos algún proyecto para futuro, esperamos poderlo compartir juntos, que quizás este no sea un único encuentro, a lo mejor podamos vernos más a menudo, ¿verdad? En un futuro, Con, ¿verdad? con todo el Pero placer todo del un mundo. honor, todo un honor, todo un honor, de verdad, por la invitación No, no, y gracias, gracias, compartir con Rubén. usted este tiempo. Para, para mí fue también un gratísimo honor, pues, que aportó bastante al programa, porque sacarlo del foco político y económico que era la temática, bueno, cometía este tema profesional que muchas veces le damos de lado cuando todos estamos inmersos en los problemas de la cotidianidad que generan estos desenlaces del estrés, de no saber cómo lidiar con los problemas y el desenlace final, el más trágico y el menos deseable, que Suicidio. es la persona atentar contra su vida. Ujú. Leandro Campo y yo, que hemos hablado de estos temas con ocasión el último hecho lamentable, que es el más mediático que ha ocurrido, habíamos acordado de, bueno, vamos a hablar con un psiquiatra, un psicólogo, y cuando pensé en psicólogo, una vez pensé en Rubén Díaz. Rubén, en este ambiente de tanta tensión que provoca, primero, primero el encierro obligatorio, luego la apertura paulatina, pero con las riendas tensas por todo lo que ha estado pasando en el país, cada uno de nosotros. Entonces surgen esos desenlaces, por ejemplo, de una persona que no puede manejar el estrés, no puede manejar las emociones y termina atentando contra su vida. El último caso tiene un matiz muy político, pero obviamente tiene también una característica profesional, que fue el dirigente del PLD que terminó suicidándose por una situación que luego el expresidente Danilo Medina aireó públicamente de una manera totalmente irresponsable y canalla eh, ese caso. No te quiero meter mucho Sí, por el usted lío de habla. la política, sino por la parte profesional. Sí, usted habla del último caso que realmente, de algún modo u otro, manda un mensaje a la sociedad, el caso del señor César Prieto. Es un caso de estudio, un caso todavía para investigar. Ahí no se conoce más que lo que se ha dado a la luz. Sería muy limitado nosotros poder hacer una pronunciación en cuanto a ese caso del señor César Prieto. Algunos piensan que está ligado con asuntos de lo que está sucediendo en la actualidad, persecución o corrupción o lo que fuera, pero nosotros no podemos darlo por un hecho. En el caso de la psicología, nosotros como profesionales sabemos que
siempre hay que investigar toda una serie de aspectos, ¿verdad? Eh, cuando vemos ese caso, como usted mismo mencionaba ahorita en su comentario, antes de darnos parte, ya en Asua creo que fue que dijo, no recuerdo bien, 2 personas se habían suicidado. Mira lo que pasa. Nosotros tenemos una sociedad que gran parte de ella, de por sí como tal, está enferma, está enferma. Vivimos en una sociedad donde hay que sanarle, hay que ayudarle. Muchas familias con dificultades, personas con problemas económicos, personas con problemas emocionales, con carga de estrés, carga de trabajo, problemas con una relación de pareja. Hay mucho, mucho, mucho. Si a futuro tuviéramos la oportunidad de poder ver algunos detalles, pudiéramos notar, ver estudios que hemos venido haciendo en cuanto al estado de nuestra sociedad, en cómo está nuestra sociedad. Y por muchas razones que no es quizás lo que me voy a enfocar en esta mañana, pero tenemos una sociedad que en una gran parte o hay mucho estrés, hay mucha ansiedad, como usted menciona, y que pudiéramos decir que todo esto de un modo u otro conecta, se correlaciona con los estados depresivos, porque una cosa lleva a la otra. Hay personas que tienen un nivel de estrés muy elevado, eso les afecta a nivel de sus estados emocionales, de sus estados anímicos, pero incluso les afecta a nivel de su salud física, ¿verdad? Entonces, una cosa lleva a la otra. Hay personas que por una afección física de repente caen en una depresión. Pero hay personas que por una situación emocional su vida, su salud física se ve grandemente deteriorada. Pero entonces hay ocasiones en que alguien va a un médico, mira, me siento esto, me siento aquello, me siento lo otro. Y cuando le hacen todos los estudios, no hay nada orgánico aparente en ese momento todavía, sino que es algo que la persona percibe, siente, fruto del estilo de vida que está llevando. Pero eventualmente estar sumergido en eso, pues va a dar lugar, sin lugar a dudas, a que haya problemas. Pero mire, antes de entrar en querer enfocar algo que he querido resumir para ustedes, para la audiencia de su programa, decir que cuando una persona del medio o alguien de cierta relevancia y sale a la luz se suicida, eso le envía un mensaje a otras personas que están pasando por alguna situación. Sea ya porque están sumergidos en corrupción y tienen miedo a que le vayan a buscar, la vergüenza, la culpa, lo que fuera. Nosotros no podemos hacer darlo por un hecho, pero sí sabemos de que hay diversas situaciones en las personas. Y le puedo garantizar, eso sí, una u otra persona en algún lugar anda con temor, don Nelson. Con temor a que le tomen preso, con temor a los que tienen por lo menos cierto nivel de vergüenza, ¿verdad? Es mi prestigio, ¿qué va a pasar con mi prestigio? La imagen que he creado a través de muchos años. Entonces, las personas que incurren en actos delictivos se dejan atrapar por la ambición y no perciben de una manera muy clara lo que puede pasar después. O encuentran un entorno que está tan manchado que entienden que a lo mejor eso nunca va a cambiar. Y la verdad es que tarde o temprano, nuestros actos nos piden cuenta. Eso es sin lugar a dudas. Tarde o temprano, nuestras acciones nos piden cuenta. Pero quisiera hacer un enfoque que, como le dije, he preparado para ustedes. Pudiéramos hablar de muchos conceptos técnicos y muchos aspectos, por ejemplo, que a lo mejor habría que detenerse a explicarlo. Yo quiero irme a la simplicidad. Me gusta mucho eso cuando estoy trabajando con personas, con parejas, con familias, etcétera. Irme a la simplicidad, a lo claro. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un estado depresivo, evidentemente esto conecta de manera puntual apunta a lo que es la depresión como tal. Obviamente la depresión tiene diversas facetas, que no la vamos a desarrollar, pero sí voy a hablar algunos puntos en sentido general. Ahora, hay que definir primero qué no es una depresión, qué no es una depresión, porque las personas suelen confundir mucho esto. Usted, el señor Leandro, que tengo el honor de conocer en esta ocasión, un privilegio, Gracias. yo, cualquier persona, hemos pasado por alguna situación complicada.
por algún desánimo, en algún momento nos hemos sentido debilitados, nos hemos sentido derrumbados, pero eso no es sinónimo de depresión. El desánimo no es sinónimo de depresión. Sentirse afligido, débil, no es depresión. Derramar unas cuantas lágrimas por una razón u otra no es depresión. Un ataque de tristeza en un momento determinado no es una depresión. Ahora, es importante resaltar que estos elementos sí están presentes en una persona que tiene depresión. No sé si me doy a entender. Es decir, una persona depresiva eventualmente va a estar desanimada, va a estar llorando constantemente, incansablemente, de una manera patológica. Cuando hablamos del término patológico, patología, estamos diciendo que ya hay una alteración en nuestros procesos mentales. Hay una dificultad en nuestra mente. Le podemos llamar una enfermedad en nuestro proceso mental, en nuestra mente. Puede ser a nivel cognitivo, neurocognitivo, lo que fuera. Algunas cosas pueden tener con algo que es aprendido. Por ejemplo, un hogar, como usted mencionó ahorita, el tema del suicidio, un hogar donde el padre se suicida. Hay probabilidades que un hijo en un futuro se suicide, pero no genéticamente hablando, sino por lo aprendido, por modelar. Mi padre hizo tal cosa, yo lo voy a hacer. Tenemos una sociedad así, vulnerable. Cada vez que alguien se suicida, lo que está diciendo es, mira, este es mi escape, esta es la solución. No hay otra solución a la situación en la que me encuentro. Y le mando un mensaje a los demás a hacer eso. Pero esa es la etapa final. Rubén, a mí me gustaría poder evaluar Ajá. eso que usted ha dicho en ese puntito tan interesante. Después de la lamentablemente de César Prieto, el presidente de la República, que como familia en este momento atraviesa por una dificultad, me imagino, ¿verdad que sí? Muy difícil, sus hermanos imputados. Él dijo en el velatorio que era más digno, ¿verdad? Sí. Sí, que él no criticaba al que se suicidó, que era más digno suicidarse que vivir sin honor, ser acosado por un ladrón en la calle. Y lo dijo poco eso. Que ¿Cómo vivir sin puede moral. uno? Sí, moral. Eso, Un canalla. no, yo no diría tanto, pero psicológicamente, ¿cómo valor? Yo vi un hombre totalmente perturbado, fuera de sí en ese momento. ¿Cómo podría estar imaginando que estaría el pensamiento de toda esa familia afectada públicamente? Donde quiera todo lo que se habla es de eso. ¿Cómo eso impacta en una familia como esa? Mire, hay que ser responsable en el área de la psicología. Yo no puedo dejar de ser honesto ante la pregunta que usted me hace. Evidentemente su comentario yo lo conecto con un sentimiento familiar. Hay una situación que ellos están viviendo y les llevan a hacer estas pronunciaciones, hay matices políticos, pero ellos, indistintamente de lo que podamos ver a nivel de la política, están pasando por un proceso difícil. Eso es importante dividirlo, ¿verdad? Que hayan razones para que esto haya llegado a este punto, bueno, eso sería otro análisis y le corresponde a las personas que están dedicadas a eso hacerlo. Ahora, a nivel de psicología, ellos están pasando por un proceso muy difícil. Usted puede ver el rostro del señor expresidente de la República, Danilo Medina, donde se percibe una tristeza, donde se percibe una preocupación, donde se percibe quizá una molestia, un duelo, y todo eso propio de estados emocionales que en un momento determinado se puedan alterar. Sin embargo, tenemos que resaltar que esa expresión, esa pronunciación es desacertada. Haber hecho esta pronunciación fue muy desacertada. Aparte que es desacertada, como decía ahorita, le envía un mensaje a otras personas que están por allí en una situación de vulnerabilidad, que tienen una ideación suicida, que como se conoce cuando alguien está pensando en un suicidio como una alternativa a salir de sus problemas. Entonces, mire, era mejor que se suicidara a vivir sin moral. Le está diciendo a otras personas que a lo mejor estén pensando, mira, ya no hay solución, ya no hay remedio, cuando realmente lo hay, en pensar en suicidarse. Porque déjeme decirle que una persona que piensa en suicidio no quiere decir que las razones por las cuales piensa que debe suicidarse son reales. Es decir, una persona puede estar pensando suicidarse por algo que, pero no era necesario. ¿Por qué llegaste a este punto? Mira, había una solución que la persona no veía, que la persona entendía que no existía. Pero sí había una solución. Mira, tu nombre fue limpiado, suponiendo si lo fuéramos a combinar con el caso de todo este asunto que se está destapando. En algunos casos, obviamente, como don Nelson mencionaba ahorita, quizás que el caso del señor Hermosén pueda resultar que no tiene una responsabilidad directa.
sino que quizás fue víctima de un momento determinado, de un proceso, ¿verdad? Ahora, no nos corresponde a nosotros determinar esto. Nosotros podemos hacer comentarios a partir de lo que uno ve, pero la justicia se encargará de esclarecer todo. Pero es un comentario del señor Danilo Medina desacertado. Lamentablemente tenemos que reconocer eso. Desacertado, que Totalmente envía un mensaje. desafortunado, sobre Desafortunado, todo él así es. que tiene una categoría de liderazgo que lo sigue Ujú, mucha gente, ujú. y entonces es un pronunciamiento criminal, porque él está incitando, está Y no es, llamando a la gente, mira, usted no tiene salida, es un tiro. Oye, pero una persona así no, exacto. a ese nivel no puede ser presa de las emociones, porque vamos a decir, bueno, él se pronunció ahí porque César Prieto era muy amigo de él, estaba muy afectado, pero es que los líderes, por eso son líderes y dirigen masas y seguidores, porque están obligados a manejar las emociones en todo momento, porque pueden ser paradigmas. Si los siguen es porque hay gente que cree en ellos y le ve condiciones superiores en, no humanas, sino condiciones Ujú. naturales de esta situación de un líder político, lo ven que es superior. Ah, pero mira, Danilo dijo Ujú. que es mejor que no, lo que le atribuyen no, Vargas Vila, que dijo que cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Entonces este canalla coge esto de Vargas Vila sin la elaboración teórica y lo tira ahí en un velatorio. Sí, una Usted tiene barbaridad. razón cuando dice que los líderes están llamados a tener control de sus emociones. Pero realmente si nosotros comenzamos a ver la historia, no ha sido así con la mayoría de los líderes. En un momento determinado han flaqueado ante esta circunstancia por una sencilla razón. Son seres humanos igual que usted y yo. ¿Verdad? Esto no quiere decir que estoy tomando una postura de defensa en otra área, porque esa no es mi área. Estoy hablando de la parte emocional. Por ejemplo, al señor presidente le ha tocado vivir un momento sensible. ¿Cuál es el momento sensible? Que familiares suyos están ahora siendo procesados. Y eso altera todas las emociones. Cuando tú tienes familias y que de algún modo u otro conecta contigo, porque su nombre también se menciona, ¿verdad? Y una serie de cosas más. Entonces todo esto, tú sientes que se mancha tu imagen, mancha tu familia, que hay una persecución ante tu familia y entonces llevas a tener estas reacciones. Entonces, es normal cuando una persona, es normal entre comillas, cuando una persona cae en una especie de situación como la que está viviendo el señor expresidente de la República, sentir un derrumbe emocional, porque eso es lo que pasa. Yo no me atrevería a decir que el señor expresidente está en un proceso de depresión, pero la situación que está viviendo de un modo u otro genera estrés, genera ansiedad y coquetea con lo que es el inicio de un proceso quizá depresivo, dependiendo cómo esté la situación o cuál es el resultado inclusive final de la situación que se está viviendo. Pero no me atrevería a darlo por un hecho, es una apreciación, vamos a llamarlo presuntivamente. Uno puede asumir, porque uno lee el lenguaje no verbal, yo me detuve mucho a leer el lenguaje no verbal del señor expresidente, y obviamente allí se nota una emoción bien apagada, o sea, unos ánimos bien apagados. Y podemos analizar eso allí y ver varias cosas más, aparte de quizá la tristeza, la incomodidad, la molestia, porque es evidente, el enojo es evidente y eso es propio, también está presente una depresión, pero repito, no estoy diciendo que el expresidente está en una depresión, pero se nota el enojo fruto de que hay un descontrol emocional y quizás eso no le llevó a analizar bien sus palabras o a lo mejor las pensó. Le correspondería analizar, trabajar con mayor profundidad para ver esos detalles. Pero sin lugar a dudas es una pronunciación desafortunada que no ayuda en lo absoluto al proceso ni ayuda a la sociedad misma como tal. Rubén, mira una cosa importante. Si vemos las redes de la República Dominicana, la inmensa mayoría de la población, y así lo dijo una encuesta recientemente, se siente satisfecha con esta medida, con ese emplazamiento que se le ha hecho a esas primeras personas. Eso por un lado. Y segundo,
¿cómo eso impacta a la persona que por mucho tiempo estaba en la cúspide ejerciendo el poder? Emocionalmente, ¿cómo verse de un extremo al otro? ¿Cómo le funciona mentalmente? Porque mucha gente no estamos lamentablemente en la cabeza de ellos. Pero cada vez que mientan cosas ahí en ese juicio, hay gente que les retumba de manera profunda. Que me mencionen, que no me mencionen. ¿Tú me pudieras graficar cómo estaría ese imaginario de tanta gente? Puedo tratar de explicárselo y creo que lo que se vivió ayer de algún modo u otro nos responde. Va a depender del tipo de persona, todo esto fluye de manera distinta de persona en persona. Hay personas que le da igual una cosa como la otra y yo creo que ustedes han visto mucho de eso a través de los años en el área de la política y todo eso. Personas que se pueden parar frente a un estrado y con prepotencia y decir lo que sea y amenazar y no siente nada, pero hay otros que se derrumban emocionalmente. Ayer ustedes vieron, por ejemplo, el caso del mismo señor Hermosén, cómo se notó, cómo se percibe, cómo este proceso le ha hecho, le ha afectado. Le ha afectado. Entonces, la persona empieza a pensar, comienza a mirar, a pensar mi honor, como él mismo mencionó, mis hijos, que mi familia, la sociedad como tal. Tú puedes estar en la cúspide. Ahora, teniendo tú o no culpabilidad, cuando tú te encuentras en una situación como esta, la depresión te visita. La depresión toca tus puertas. Y sin lugar a duda, la ansiedad está ahí presente. En personas como el señor Hermosén que piensan mucho en su honor, en que la vergüenza, que van a decir, yo necesito que esto se esclarezca. La ansiedad está ahí muy presente, muy presente. Está ahí, la tristeza está muy presente. Hay una pérdida de sueño. Y suponiendo que ese coqueteo de la depresión llegó y logró penetrar, aunque sea en su primera fase, vamos a tener lo que es insomnio, esa pérdida de sueño, que son una de las cosas primordiales cuando alguien está en situaciones muy complejas. No puede conciliar el sueño, no puede dormir tranquilo, comienza a afectarse su salud, su mente no piensa bien, no piensa con claridad. Por eso decía ahorita que el pronunciamiento es desacertado, porque le mando un mensaje a la misma gente que está ahí. Si tú encuentras la oportunidad, oye, quítate la vida. Son personas que comienzan a derrumbarse, poco a poco, a desboronarse. Y dependiendo cuál sea el resultado final de esa situación en la que ellos se encuentren, veremos otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, esa solución que se le ofreció al señor Hermosén ayer, por ejemplo, de ir para su casa, aunque sea con vigilancia, aunque sea todavía con las limitantes, es un alivio, es un refrigerio, eso le hace sentir mejor. Comienza esas alteraciones a bajar, ¿verdad? Porque había una gran tensión, comienzan a bajar. Si eso no se da, no sabemos cómo iba a continuar la salud del señor Hermosén, hasta qué punto iba a llegar su estado anímico, sus procesos mentales, su manera de afrontar todo esto, porque se vio evidentemente allí una persona bastante afectada. Y no estoy diciendo que vaya a ser su caso, pero hay muchas personas que se encuentran en situaciones como las de él. La expresión suicidio, cuando son personas que no tienen una madurez emocional, un aguante, un arraigo emocional, que están bien preparadas, que es lo que usted, Leandro, sugiere, por ejemplo, de los mandatarios, que deben tener ese control, ¿verdad? Cuando eso no está, entonces comenzamos a ver personas que toman decisiones como esa, y lo hemos visto con expresidentes de la República en el pasado, con personas en otros países. Lo tenemos, por ejemplo, con el caso de Robin Williams, un actor que fue uno de mis actores favoritos. Y aunque hay muchas teorías en cuanto a cuáles fueron las causas, evidentemente, de hecho yo formé parte de un estudio que hice junto a algunos colegas. Robbie Williams pasaba por un proceso de depresión. Salía ante la pasarela y sonreía, pero cuando tú miras su lenguaje no verbal es una sonrisa forzada, ¿verdad? Fingida, como usted y yo vamos a un evento, vamos a poner una ropa, vamos por el protocolo, a sonreír, a saludar, pero internamente podemos estar completamente derrumbados, destruidos, vacíos, huecos, y todo eso no es algo que pasa de la noche a la mañana, sino que es algo que se va dando gradualmente. Reitero, si por ejemplo eso de ayer
que se decidió con el señor, bueno, que se propuso con el señor Hermosén, no se da, ese evento interno que él está viviendo sigue tomando lugar, sigue tomando cuerpo, sigue dañando, sigue calcomiendo y puede llegar a un punto de afectarle de una manera a un desenlace, lamentablemente. No necesariamente un suicidio, pero sí enfermarse y morir por esto. Bien. Sí, sí, Entonces, todo yo un quisiera conjunto de situaciones. todo un conjunto de cosas. Yo quisiera, para no dejar pasar la oportunidad, mencionar algunas cosas para quizás con esto ayudar a la pregunta que me han hecho. Minuto y medio. Minuto y medio, lo diré rápido, gracias, don Nelson. ¿Qué pasa en la mente de un deprimido? ¿Cuál es el diálogo interno que tiene una persona que está sometida en un proceso de derrumbe emocional? Bueno, comienza a pensar, no puedo hacer nada bien, no sirvo para nada, me odio a mí mismo, nadie me ama, no veo la salida a esta situación, quizás pasó eso con el señor César Prieto, esto no lo puedo resistir, no lo puedo soportar, lo que yo haga no servirá de nada, ¿verdad? Entonces va a haber situaciones como una tristeza severa, que es ese llanto frecuente, que no alivia, ¿verdad? Va a haber eso con relación al presente, ¿verdad? Dice aquí no hay nada que hacer, entonces mira hacia el futuro, del futuro espera lo peor, no, es que no veo nada hacia el futuro, entonces tiene ideación suicida que puede darse con mucha frecuencia, comienza a pensar de una manera desesperada y con desesperanza, mira aquí no hay nada que hacer, se da ese efecto que es muy común en la depresión llamado anedonia, que anedonia es tú ver la vida de una manera gris. No importa cuántas cosas positivas pongan frente a ti, no importa cuántos elementos nobles haya frente a ti, no importa cuántas virtudes tú puedas tener, una persona que está en anedonia ve que nada tiene sentido, a nada le encuentra sabor. Un bloqueo mental. Tiene un bloqueo mental, a nada le encuentra sentido, a nada le encuentra sabor, tú comienzas a ver a esa persona derrumbada en su casa, pierde cuidado de su higiene, pierde el deseo de luchar. Todo esto se da en una persona que está en ese proceso, ¿verdad? Y ojalá más adelante pudiéramos tener un poco de tiempo para ir detallando lentamente algunos aspectos que tienen que ver con los estados depresivos, con la depresión, etcétera. Vamos a preparar un programa para más adelante, Rubén, que ha sido muy interesante. Lamentablemente, comenzamos un poco tarde de lo que habíamos previsto, que era 8:10 más o menos, para tener todo el espacio suficiente para estos temas, que son muy interesantes, muy actuales, siempre son actualizados, porque las emociones son de la cotidianidad. Pero creo que los aspectos que nos ha tocado en el día de hoy son muy interesantes y muy enriquecedores para poder comprender ciertas cosas. Gracias, licenciado Rubén Díaz. Lo vamos a tener más adelante. Para servirle siempre. Más adelante para hablar de estos temas interesantísimos. Gracias, Leandro. Gracias a ustedes también su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Televisión.